Tangente viene a ustedes por cortesía de Oceana. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy quiero hablar acerca de un video pregrabado que todos vimos de Yamatei alrededor de los bloqueos, donde él culpaba los bloqueos del desabastecimiento de hospitales, menciona falta de oxígeno en algunos lugares, y esto se reforzó pues con varias publicaciones del Ministerio de Salud. Y bueno, quiero saber qué tan cierto es esto, aunque yo creo que ya todos tenemos nuestras sospechas, pero quiero dimensionar el nivel de insulto a la inteligencia de los guatemaltecos que fue esta declaración, y para eso me acompañan hoy dos doctores, dos médicos, el doctor Napoleón Méndez y la doctora Liseta Aguilar. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Y antes de entrar en la conversación, sí necesito hacer pues algunos recordatorios a la audiencia. Bueno, primero, más que un recordatorio, un agradecimiento por toda la gran recepción que han tenido nuestros programas en las últimas semanas. Pues hemos tenido aumento de suscripciones, de comentarios y de gente que comparte nuestros episodios. Muchas gracias por eso. Y si todavía no se han suscrito, pues pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Y si aún no comparten pues el contenido que estamos generando, los invitamos a hacerlo. Y también quería recordarles que para sus necesidades de lectura, pues siempre está Piedra Santa. Pueden encontrar tiendas físicas de Piedra Santa en Géminis 10 y en Zona 1, en la Quinta y en la 11 calle. Y también pueden comprar sus libros en línea en piedrasanta.com. Y luego también de nuestro patrocinador San Miguel, pues ellos tienen un 50% en su taller de armado de muebles de melamina en su tienda ubicada en Zona 9. Y este es un beneficio únicamente para los oyentes de Tangente Podcast, así que pueden llamar al 2268-0808 o pueden llegar físicamente a la tienda de Zona 9 de San Miguel y preguntar por el descuento para este curso. Entonces, bueno, habiendo hecho todos los anuncios y agradecimientos, quizá entremos en materia. Yo quiero saber cómo les sentó a ustedes estas declaraciones que dio Yamatei, diciendo que el desabastecimiento de hospitales y la falta de oxígeno en algunos hospitales se debía a los bloqueos. Ustedes que tienen pues años de estar al servicio de la salud pública en Guatemala, ¿cómo recibieron estas declaraciones? Sí, bueno, no nos extraña porque ha sido la tónica típica que utiliza el gobierno de Guatemala. No solo este gobierno, sino que ha sido tradición el tratar de esconder, tratar de maquillar un sistema el sistema de salud pública, que está crónicamente enfermo. Es un sistema que está gravemente enfermo, tal y como nuestros pacientes que llegan al hospital. Hacemos la analogía que es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, dando sus últimos respiros. Ese es el sistema de salud, que durante décadas ha estado abandonado por los gobiernos, que solamente se recuerdan durante las etapas de elecciones. En ese momento se recuerdan y es su discurso típico de todos los que en el futuro van a gobernar. Y luego se olvidan, y al contrario ha sido el sistema de salud un saco más de dinero para extraer recursos, para el enriquecimiento. Ya todos conocemos de la corrupción tan grave y pues no podemos no decir esto, porque va a la par como uno de los fenómenos de este sistema que está tan gravemente enfermo, el sistema de salud, que tiene que ver mucho con la corrupción. Así que, como tú bien decías, Lucy, pues es un insulto para el pueblo de Guatemala decir que en estos días, por los bloqueos de las carreteras, la situación de salud está así, cuando los verdaderos bloqueos son estos bloqueos a la salud, a la educación. Las carreteras vemos que están bloqueadas por la mala planificación,
por la falta de asistencia vial, porque la mayor parte de los fondos se van en el enriquecimiento ilícito. Ya todos lo sabemos, existen pruebas, así que negamos rotundamente estas declaraciones excesivamente mitómanas. Es patológica esa forma de mentir y tratar de pintar lo malo de bueno y lo bueno de malo, ¿verdad? Tratándonos de engañar. Y tenemos muchas pruebas, podemos decir mucho. Yo tengo aquí un Twitter, de una de las últimas demandas que nosotros hicimos tratando de que nos pusieran caso. Fíjate, esto es del 3 de marzo del 2022, que hicimos un llamado a nuestras autoridades locales, urgente, porque estábamos en un desabastecimiento crítico. A mí no me gusta hablar de porcentajes, porque podemos decir que estamos en 99.9% abastecidos, pero que si lo que te falta es insulina, van a ser miles de diabéticos en los que vas a impactar. O sea, nunca me ha gustado hablar de porcentajes, pero hablemos de porcentajes. Pero solo un extra en el porcentaje. El Sí. porcentaje no te dice que me tienes medicinas, sino que hay medicinas. Ajá. Entonces hay mucha aspirina, hay muchos sueros, pañales, que parece que es generación espontánea en el hospital, pero lo que se necesita para salvarle la vida a un paciente, eso no hay. Claro, claro. Pero entonces, gracias, doctora, por la aclaración. 60%, 50% de niveles de desabastecimiento de medicamentos trazadores, que son indispensables para la buena función que querramos dar nosotros en el hospital. Entonces, la situación se salió de control, de las manos de los directores, y no había solución, no había respuesta. Mientras tanto, nuestra gente comprando los medicamentos, los que pueden, y los que no pueden, pues muriéndose sin estos medicamentos. Eso fue en el 2022. Sin bloqueos. Sin bloqueos, acudimos entonces al Ministerio de Salud sin ninguna respuesta positiva, más que los discursos. Acudimos al Congreso de la República, tocamos las puertas, un poco forzado, pero nos escucharon y nada pasó, hasta llegamos al despacho presidencial. Y como esto se mediatizó, se preocuparon un poco y apagaron el fuego, porque ha sido una política apagafuegos. Entonces, para dejarnos tranquilos, compraron medicamentos para unos meses. Pero Lucy, la doctora te puede decir, esto ha sido un mal crónico y es una tristeza para el guatemalteco y es una fotografía de cómo está el país, cómo está el sistema de salud en completo abandono y en un caos. Así que nada tiene que ver con estos últimos días, porque el sistema de salud no se abastece como una refrigeradora. Esto lleva una planificación de años y de meses, y es lo que ha hecho falta, porque si nos fijamos en las compras, es tremendamente complicado y cómo le pega a la economía pobre del sistema de salud el que las compras sean directas y sean sin planificación, porque obviamente eso favorece algunas farmacéuticas y algunas personas del Congreso, los proveedores, todo y lo que nosotros conocemos de la corrupción. Entonces, vemos que ni el 5% de las compras, creo yo, llegan a ser como deberían de ser planificadas para 6 meses, 10 meses. Así que este es un caos a propósito, pero dejo para que la doctora amplíe esto, pero sí, dan ganas de hablar mucho, porque es una tristeza y te podemos hablar de fechas, el COVID, cómo desnudó toda la carencia. Entonces, esto es culpa nada más y nada menos que del Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, que ahí sí no ejecuta la ley para todas estas mal compras y todos estos desórdenes administrativos que hay en salud.
Pues sí, una ofensa, ¿verdad? Porque si el pobre paciente logra, con todas esas carreteras que tienen tan destruidas, llegar al hospital, el medio entero, encima cuando llega no hay para salvarlos. Entonces nos dejan a nosotros esa carga. Encima en el hospital, pues eso es solo ver la emergencia, pero la consulta externa está cerrada. No tenemos consulta externa. Mi especialidad, que nadie la ve, pues yo sí he seguido viendo porque es como emergencia, ¿verdad? Todo lo que se ve. Pacientes con cáncer de mi especialidad, que no son los que ya están en tratamiento, que nunca se les ha dejado. Y un montón de gente que no se ve. Que no ha logrado ni entrar al hospital, no hay evaluación cardiológica, gastro, todo esto está desatendido y lo hemos estado peleando. Y como una prueba de que esto es de antes, nosotros como Hospital General estamos en una pelea otra vez en el Congreso, ya nos conocen cuando entramos, los de la tele ya hasta nos saludan. Y la PDH, entonces nos llenó de una tremenda indignación que el doctor Hernández, ¿verdad? El asesino Hernández, diría yo, le quitaría el título de doctor, que fue viceministro de Salud y que fue nuestro director, y que después que se demostró, al fin, en algún lugar, todos los robos que nosotros no habíamos podido demostrar, quedó libre por 5 centavos, ¿verdad? Eso nos indignó y comenzamos a pelear otra vez porque había desabastecimiento. Entonces fuimos a poner denuncia con abogados que nos están acompañando, fuimos a poner la denuncia a la PDH denunció, nos recibieron en el Congreso, en la famosa Comisión de Derechos Humanos, en la que la primera vez pues solo platicamos y hablamos porque no se lograron juntar 5 diputados. Entonces esto lo quiero traer porque no solo es el Ministerio de Salud, ahí es donde se ve todo el rollo, tanto que uno de nuestros discursos ese día, nosotros pedimos que estuviera ahí la Contraloría, que estuviera hasta el MP, ¿verdad? Que estuviera el ministro y todo. Y en un momentito que todos agradeciendo que al fin alguien nos había oído porque nadie nos prestaba atención, y dije, mire, pues sí les agradezco que al fin alguien nos ayuda, pero realmente qué triste tener que agradecer por algo que no debería existir. Porque entonces, ¿dónde está la Contraloría de Cuentas? Porque aquí vemos los fraccionamientos, ¿verdad? Teníamos una hoja con gastos de 98,000 de fraccionamiento para arreglar el techo, que hacía como 7 millones de quetzales, para poderlo pasar, sí, para hacer compras directas. Yeah. Entonces era una hoja completa solo de techos, y el techo estaba, que eran las cataratas del Iguazú, eran un piropo comparado con el hospital. El ministro, que estaba ahí, el viceministro de Finanzas, ¿cómo había permitido que esto pasara? Pero antes de esto, en nuestras búsquedas y lucha, porque tiene uno que andar como detective, ya no es uno doctor, sino que andar viendo de dónde consigue papeles y todo para demostrar esto. Los del equipo de Semilla nos dieron ese día una carta que habían recibido del ministro, donde decía cómo estaba el abastecimiento de los hospitales. Entonces decía, Hospital Roosevelt a un mes al 89%, a 3 meses al 85%, Hospital General a un mes al 57% y a 3 meses al 52%. O sea que íbamos a cerrar. Entonces a veces sí le dijimos directamente al ministro, mira, le dije, mira Pancho, esto no es una luz, esto no te hace así, plin, plin, va a cerrar mi hospital más grande, tengo que hacer algo, porque entonces ellos dicen, es la independencia de poderes, cada quien hace lo que quiera. Entonces puede caer un hospital, pero es culpa del director y nadie se dio cuenta. ¿Cómo va a ser que no se dan cuenta que un hospital va a cerrar? Porque estamos al 50% de abastecimiento. Eso fue hace como 7 meses o 6 meses. Las cosas han ido pasando cíclico, tan rápido. Cíclico. Claro. Pero entonces estuvimos con él. Hasta se ofendió, ¿va? Que no era así. Pero entonces decime, esto lo firmaste tú, le dije. Aquí dice 52% de abastecimiento. Tú lo informaste a los diputados. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces vamos a la otra parte, que entonces la Contraloría, el viceministro, los diputados con el presupuesto. Tenemos presupuestos que encima que no son suficientes, no son bien analizados. Digamos, ahorita a nosotros nos agregaron un edificio de 6 pisos, pero no nos aumentaron el presupuesto. Es más, nos quitaron presupuesto.
o como lo ha dicho Napoleón, ¿verdad? Nos quitaron 600 millones para pasarlos a carreteras, que Sí. no lo vemos de ninguno de los dos lados, ¿verdad? No lo vemos ni en las carreteras, ni lo vemos en los hospitales. Qué bueno que usted trae a colación eso, doctora. Agradecemos también a nuestro patrocinador Party Smart. Si usted piensa tomarse unos traguitos por ahí, ya sean muchos o pocos, recuerde antes de tomarse su pastillita de Party Smart, porque ahora que hablamos de salud, pues el hígado es algo muy importante para cuidar y Pocos, no muchos. y Party Smart no solo le reduce pues los síntomas del día siguiente de la resaca, sino también protege su hígado, así que ya sabe, está disponible en supermercados y farmacias, gracias a Party Smart. Precisamente aquí tengo, cuando salimos juntos a Salimos manifestar a esa manifestar. vez al Congreso, fíjense, aquí tengo la fecha, eso fue el 29 de junio del 2022. Aquí tengo donde estamos manifestando otra vez, porque el Congreso aprobó llevarse 600 millones del presupuesto pobre de salud para carreteras. En términos de 5 minutos se reunieron los de Junta Directiva y de un plumazo se llevaron esos 600 millones. A la vuelta, luego que estamos viviendo la situación de este repunte que hubo de dengue, el mismo ministro dice, no tengo cómo enfrentar, no tengo dinero para las pruebas, me hace falta dinero. Entonces, tú te das cuenta ahí la incongruencia y la mala intención que existe entre el gobierno y el juego que tienen entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque los dos tienen esas culpas. ¿Y el MP? Pues claro, porque deberían de actuar de oficio. Sí, Entonces, investigar. Dejaron fíjense libres a que todos. es una tristeza, porque les recuerdo a ustedes que para la pandemia del COVID, en el 2020 se aprobaron, ni me recuerdo de esa cifra, ni como dice la doctora, ni me la imagino, Ni se la porque imagino. fueron millardos. Miles de millones miles para de millones salud. que se aprobaron para enfrentar la pandemia y Construir un destino hospitales. importante era la salud. Y de eso estamos todavía preguntando qué fue lo que pasó, porque nos quedamos sin inversión y tuvimos por primera vez un presupuesto rico para salud, porque se incrementó, se aumentó. Y seguimos pobres, con los mismos hospitales, con los mismos puestos de salud, con las mismas carencias. Así que existe esta tremenda incongruencia, porque como teniendo tanto dinero en el 2020, no pudimos avanzar Nada. un poco todo este Fíjate que sistema, ¿verdad? Tenemos un problema que no es solo las medicinas que todos creemos, ¿verdad? Pero están todos los pacientes quirúrgicos. Y no podemos operar. ¿Por qué? Uno, te voy a pasar varios, porque no. Veamos. Uno, no servían las camillas de sala de operaciones, donde se acuesta el paciente. Entonces hay unas operaciones que son a una altura, otros a otra, otros son más altos, otros son más bajos, para uno poder ver, ¿verdad? No se movía. Unas arriba, otras abajo, y otras quebradas, porque hay unos que tiene uno que ponerlos en posición, que las piernas o la cabeza arriba, y se quedaban ahí, ya no se podían funcionar. Ni una camilla de sala de operaciones servía. Entonces, a mí, en mi especialidad, a veces tengo que trabajar con microscopio, entonces tengo que subir la camilla. Pero a veces tengo que hacer otra cosa, amígdalas o algo de nariz, entonces la tengo que bajar. Pero no las puedo tener a la misma altura, ¿verdad? Porque el microscopio no llega. Una vez que me dijeron así como que usted no puede, va, les voy a enseñar, entonces operé hincada. Porque hasta esa, y alguien tenía que agarrar el microscopio porque el microscopio no se quedaba ahí porque era muy bajo. Entonces, esa era una, no habían camillas. Eso era terrible, eso no se ha visto en ningún hospital. Se los enseño, doctora, tal vez. ¿Dónde estaba yo? Acá podemos, no sé si se puede hacer. En postproducción podemos poner un clip Ajá. al video. Sí, Ajá. sí, Yo tengo porque uno mío. Aquí puedes ver cómo se cae, cómo se deshace la camilla que Sí. se utiliza en la emergencia, Ajá. sostenida por una caja, Por de, una de caja. plástico, Ajá. ¿sí? Y entonces la quitamos y vemos cómo se destruye. Mira. Sí, con una caja. Sí. Sí. Pero en sala, entonces era terrible porque fíjate Pues que mira, en la mañana... Mira cómo se destruye la camilla. Sí, terrible. Sí, Esos sí, son de si me traslado. envía ese video Claro. lo podemos poner en Y yo postproducción. creo que le puedo enviar otro Esquinita. en sala de Ajá. operaciones porque eso era algo, mira, es que
Si no era porque es de llorar, da risa. Llegaba uno corriendo y las enfermeras, doctora, le quieren quitar la camilla, porque era quien llegaba más temprano a ver cuál era la camilla que le sirve, y de sala a sala, y esas son no son esas camillas de ruedas, sino que son pesadas a jalar camillas para pasarlas al otro lado para poder operar. Entonces teníamos que llegar, no, que no se haga un pleito por la camilla. Entonces una vez yo saqué uno porque me iban a quitar mi camilla, en eso me dice el que era traumatólogo. Doctora, si no me da esa camilla no puedo operar. Y tenemos lleno el hospital de traumatología. Entonces yo le dije, va, enséñeme qué camilla tiene usted. Le dije, vamos a ver si yo puedo operar, porque también esto es un tumor. Le dije, tengo que operar. Entonces me fui, bueno, aquí hago la lucha, dije, porque era una que quedaba con la cabeza un poco alta, entonces iba a operar un poco así, pero podía, dije yo, va, eso es a lo que nos obliga. Entonces cambiamos la camilla, pero yo estaba muy ofendida, entonces tomé el video. Y los mandé también por todos lados. Me mandaron a decir que me iban a despedir, que me iban a levantar, no sé qué. Porque si en una no tuve el cuidado, ¿verdad? Y a la pobre señora se le cayó en la manta y le quedó el pecho de fuera. Después la arreglamos y ya no le salió el pecho. Pero dije, ¿cómo hacer eso que en el hospital más grande de Guatemala, el más importante, no podía? Teníamos que estar en esos relajos de quién llevaba una camilla. Sí. Para operar, esa es una. Entonces ahí a veces se omitían operaciones porque no servía la camilla con la que se podía operar. Y un día pasé yo con la de los derechos humanos, cuando estaba todavía Zulma, y preguntando, ¿sirve la camilla? ¿Sirve la camilla? Con el del, no, que esta porquería, y todas las expresiones, ninguna servía. Y el otro problema que tenemos es también el intensivo ya es insuficiente. Hay también de parte de gobernación que no han puesto reglas para que se dejen de estar yendo a matar los motoristas que nos tienen llenos los hospitales. O sea, esto es algo de gobierno en general, porque eso es una epidemia. Sí. Entonces, fíjese que viene y no tenemos suficiente intensivo. Entonces los pacientes se tienen que quedar recuperándose. Entonces hay pacientes que quedan intubados, entonces el área de recuperación de posoperados pasa a ser un intensivo. Entonces no hay dónde recuperar pacientes, entonces el paciente se tiene que recuperar en sala. Eso son 2 horas. Entonces ahí ya se acabaron las operaciones del día. Dios mío. Entonces es un caos. Solo quiero aquí rescatar un par de cosas que usted ha ido mencionando, Lisette, y que me parecen muy importantes, porque entonces no solo es el desabastecimiento de medicina, de equipo, de personal, que es insuficiente, sino encima el personal que es insuficiente tiene que llevar a cabo otros roles que no son nada más el rol de médico. O sea, es el rol de administrador de hospital, porque tiene que ver de dónde saca sus insumos. Tiene que ser también un rol de detective, decía usted, averiguando qué es lo que está pasando, por qué no alcanza lo que hay. Un rol de negociación con el otro médico, dame tu camilla y yo te doy esto y dame tu espacio, y entonces aquí donde tú estás voy a poner a recuperar a mi paciente, etc. Y todo esto a la vez va reduciendo la posible calidad de atención que el paciente vaya a recibir. Porque entonces está recibiendo cuidado de un médico que por la fuerza le toca tener un cerebro fraccionado en 4 o 5 roles cuando debería de estar concentrándose en un solo rol, que es el del doctor que va a atender al paciente, digamos. Sí, es que fíjate que lamentablemente durante muchas décadas, desde 1954, creo que no ha habido inversión en salud y no hemos crecido. Y conforme la población crece, pues crecen las necesidades de atención en salud pública, porque somos un país pobre. El 70% de la población es pobre, no puede pagarse hospitales privados. Solamente un 20% de la población tiene acceso al seguro social. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra gente si no tiene ese recurso? Tiene que ir a dar a estos hospitales pobres, porque ese es el problema que ha sido la visión del gobierno, que es el hospital para los pobres. Y no debe ser esa la visión. La salud pública debería de estar blindada, esas paredes deberían de ser de oro. Estoy haciendo una analogía, pues. Deberían de tener de todo, estar rebasando en tecnología y en lujos para nuestros pacientes. Es nuestra población la que para sufre. Nuestra educación. Y ¿cómo es posible que tengamos solamente 2 hospitales nacionales grandes para una población de influencia en la ciudad capital de
4 millones, 6 millones, porque 6 millones. encima recibimos todos los referidos de los hospitales regionales que están más pobres que nosotros. Entonces es un caos constante en el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios. No cabe la gente. Tiene que irse muriendo un paciente para dejarle la cama al otro. Y lo que explicaba la doctora, por donde tú quieras pasar, sala de intensivos, sala de operaciones, es un caos, porque no hemos crecido. Y fíjate, aquí hay otra publicación, es importante que todos nos documentemos para que no nos confundan y no nos engañen. Que aquí aparece otro préstamo, esto es, dice en 2020, un banco regional le otorgó a Guatemala 1.500 millones para construir 5 hospitales, pero el dinero ha quedado atrapado en los trámites y la ineficiencia estatal. ¿Qué tiene que ver este movimiento digno que están haciendo nuestros pueblos originarios para rescatar un poco la decencia del país y empezar a tener una nueva Guatemala? ¿Qué tiene que ver con todo este caos y todo lo que te hemos planteado, todo lo que nosotros hemos vivido con nuestros guatemaltecos? Porque yo creo que ya estamos con un grado de enfermedad, no sé, que nos va de salud mental, porque sufrimos a la par de nuestra población, el no dar esa atención digna. Entonces, sí, porque todo se origina de la pregunta que nos hacías, ¿cómo vemos? Y te estamos relatando cómo es el diario vivir en el sistema de salud y en las migajas de atención que logran algunos guatemaltecos. Porque estamos hablando de la ciudad capital, que es donde nosotros vivimos cómodamente y vamos y estamos en toda esta carencia, pero ¿qué pasará con esta gente que tiene que caminar 6 horas, mujeres embarazadas, para llegar a un centro de salud que no tiene medicinas, y los hospitales que están lejanos? Tú puedes ver, podemos documentarnos también en cómo es el sistema de referencias. Lucy, es una situación terrible, porque a nosotros nos han mandado gente de Huehuetenango, gente de Petén, con el cerebro hinchado por los golpes, que necesitan atención, y se van en esas carreteras destruidas, sí, vienen ya con el cerebro cocinado. ¿Cómo es posible que no exista en Guatemala una ambulancia aérea? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una ambulancia aérea cuando nosotros sabemos que de Petén o de Cobán, de esos lugares lejanos, son fácil 7, 8 horas, y nuestra gente viene con un enfermero? A veces viene con un enfermero, otras veces solo viene con un conductor. Esta gente viene a aterrizar aquí a morirse. Y tenemos 2 helipuertos en el San Juan de Dios. Para, o sea, ¿por qué no se ha invertido? ¿Pero para qué? Repetimos otra vez. Solo Santa Claus baja en ese helipuerto. De veras, una vez al año ahí baja Santa Claus. Y cada vez que hablamos de esto, se nos retuerce el corazón de pensar qué se hicieron esos 600 millones. ¿Cuánto helicóptero hubiera? Yo quisiera decirle, porque esa es otra, porque como hemos estado en pláticas con el ministro, y dice, no, sí, los hospitales están, yo creo que uno en Comitancillo, uno en Cobá, pero se los están empezando a hacer. Eso era para el COVID. Teníamos que haber hecho. ¿Cómo se gastan? ¿Cuántos millones se gastaron en hacer esa cosa horrible en el Parque de la Industria? Cuando se tenía que haber hecho un hospital que hubiera quedado después, porque es una necesidad. Sí. ¿Verdad? Y fíjese que yo volví ahorita a lo del dengue. Entonces dice el ministro que él no tiene dinero para ver la enfermedad. Pero es que esa enfermedad no debería haber habido, porque para eso hay salud pública. Exacto. Tenía que haber habido una prevención y ellos tenían que haber cumplido con evitar que hubiera habido tanto dengue. Entonces no cumplen ahí, obviamente después nos sale más caro. La atención primaria, eso aquí estamos hablando de los hospitales donde ya es un caos, pero la atención primaria... Claro, no solo en dinero, sino en vidas también. Porque cuántas muertes se pueden haber evitado si hay tema de prevención, desde limpiar, no sé, los pozos, agua emposada, educación. Yo amo la educación. La nutrición de nuestros niños. Sí, la desnutrición que yo siempre voy. Yo no creo que la desnutrición sea un problema de salud. Ese es un problema de finanzas. Porque la gente tiene que comer, y para tener que comer tiene que tener dinero. Y no es que yo le dé, se enferma, pero eso ya pasa a ser de salud, pero es una consecuencia.
O sea que todo el gobierno está mal. Aquí mi crítica va. Yo esa vez le tiré a Contraloría. ¿Cómo va a ser eso que ven los fraccionamientos? Ven que una pared vale 6 millones de quetzales y no dicen nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Contralor? Y cobra unos sueldos que ya quisiera yo, que nunca he tenido. Y para mí toda esta gente, ahí sí que como ellos hablan tanto de Dios, toda esa sangre les va a caer encima, porque cada muerto no es solo el médico, ni el que lo mató, es de toda la gente que ha aportado para que esto pase. No hay políticas, como le digo, de gobernación y de manejar la epidemia de violencia y de accidentes que hay en el país, que nos sale carísimo. Si hubieran reglas y si hubiera alguien que quisiera respetar las reglas, las licencias, no habría tanto accidente y tanta gente que nos cae, que nos llena todos los hospitales, no solo el San Juan, todos los hospitales están llenos de accidentes, cosas que no se pueden prevenir, ¿verdad?, en ese momento. Y todas estas, la falta de educación, pero si hay cosas que la atención primaria es educación, ¿verdad? No es estar buscando enfermos, no, ahí ya perdimos la batalla. Entonces yo les digo, y sale carísimo, porque entonces un niño que tenía un catarro para en neumonía, para en intensivo. Después para que un mes intubado, que intensivo, ¿cuánto cuesta? Todos los días cuando era un catarro, que no le habría haber dado si hubiera estado bien nutrido, si lo hubiéramos curado a tiempo, ¿verdad? Un niño con diarrea para insuficiencia renal. ¿Cuánto nos cuesta cada insuficiencia renal? Entonces todas esas faltas de previsión. Entonces, ¿qué tipo de gente estamos pagando en el ministerio que no ha tenido una visión para poder hacer programas interministeriales? Porque la salud es un todo. No puede ser solo el Ministerio de Salud. Y tienen que haber acciones, tienen que haber pláticas, tiene que haber interés. Sí. No hay yo interés. les quiero contar, porque todo esto tiene que ver, y les pongo el ejemplo ahorita. Tenemos una cantidad de población importante concentrada enfrente del Ministerio Público. Y es un grupo de personas muy vulnerable a su salud, porque hay gente de la tercera edad, hay gente crónicamente enferma, hay hipertensos, hay diabéticos. Hay niños, hay mujeres embarazadas, hay de todo. Sí. Y están en una situación crítica, están durmiendo en la calle, no están comiendo bien. Ajá. Y están en riesgo de tener descompensaciones de sus ya problemas de salud que traen o tener otros problemas. Entonces, ¿dónde está la preocupación del gobierno por la salud del pueblo? Sí. Ahí tienes un ejemplo latente, porque no hemos visto la presencia del Ministerio de Salud ahí. No. Hay presencia de médicos, porque nosotros fuimos a hacer una atención humanitaria en los tiempos libres que podemos atender a nuestra población. Llevando las medicinas. Por eso te lo digo con conocimiento de causa, porque hemos dado más de 2,000 consultas y hemos visto gente tremendamente descompensada y gente de la ciudad que pasa y ve el puesto de atención y dice, pasan. Hay médicos, Sí. Entonces llegan todos y se todos llenan. los vecinos. Ajá. Ahí te das cuenta la sed que tiene la gente de saciarse de un poquito de atención en salud. ¿Dónde está la preocupación del gobierno? Yo pregunto, ¿por qué? Ya son más de 3 semanas que la gente está concentrada, aunque les moleste, pues no es ilegal, ellos tomaron la decisión, claro. Y ahí están concentrados. ¿Dónde está el cordón sanitario? ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la prevención de las diarreas, de las infecciones respiratorias que ya se empieza a ver en nuestra población? ¿Dónde está la medicina? ¿Existe una preocupación real por el pueblo? Ahí tienes el ejemplo. Son miles de guatemaltecos que hoy están luchando por una mejor Guatemala y están abandonados en todo aspecto. No se les pone caso de sus demandas y ahí está la prueba que no existe una preocupación genuina por la población guatemalteca. No. Desde el MP, a mí me indigna ver cómo están persiguiendo tanto para destruir un partido que tiene todo el mundo ahí. Y tenemos casos visibles de robos que han habido al pueblo, sí, ¿verdad? En salud, digamos, ¿verdad? Está el doctor Hernández libre. Cuando
Ya hay demandas, y las demandas de nosotros, que es la misma demanda bueno, nosotros se pusimos una demanda a través de los derechos humanos. Hay una demanda de la diputada Evelyn Morataya. Una demanda que puso el ministro, porque después de tantas demandas, si él no demandaba, caía en una ilegalidad, y entonces por eso lo hizo. Y cuando nosotros llegamos a buscarlas, no habían hecho nada. Nada, porque estuvimos hablando, todavía el fiscal nos dice, es que aquí no sabemos si hay delito. Entonces, ¿cómo que no hay delito? Mire, aquí le enseñamos nosotros. Pues, ¿cómo que no hay delito? ¿Y cómo que no sabemos? Entonces, ¿para qué están ellos? Para investigar. Claro, su trabajo es investigar. Nos decían a nosotros así como que nosotros teníamos que ir a investigar y entregarles a ellos las pruebas, y digo yo, y al otro le andan sacando y buscan y secuestran, ahí sí buscan, pero de lo que importa para la gente, eso no hay. ¿Verdad? Y ha sido crónico porque, digamos, a Monterroso, que era el ministro que estaba en la época de Pérez Molina, también le pusimos una demanda. Y ahí apareció todo el Ceravita, 900 millones de quetzales que pagó de Ceravita, y no pagó ¿cómo se llama? La deuda que tenía el San Juan. Y en ese tiempo nosotros estábamos sin cosas, desabastecidos, sí. Porque los proveedores no nos vendían porque teníamos esa deuda. Entonces nosotros hicimos un paro y exigimos que pagaran la deuda, tanto que los proveedores felices con nosotros, pero nosotros no era por los proveedores, necesitábamos que además es justo, les tienen que pagar. Y esa demanda nunca, pero yo creo que ni la leyeron, jamás nos mandaron nada de que estaba ahí en la 23 calle, es tercera vez que vamos, y esta vez que fuimos, que dijimos, no, esta denuncia no se va a quedar así. Le dimos seguimiento por todo el Ministerio Público, pasamos por todo, ahí en Gerona, y de ahí nos mandaron a la 23 calle, y de ahí no nos querían atender, pero estábamos todos y todavía nos llegan y dice que quiere que pase el principal, aquí todos somos iguales. Entonces viene y dice, y la doctora cardióloga, y todos éramos especialistas, y aquí usted, pinche abogado, casi que le decimos, ¿verdad? Y nos trataban así como que, mire, y ahí en el San Juan, entonces uno se puso, mire, yo lo puedo atender en el San Juan, pero también la atiendo en el Herrera Llerandi. Porque mi calidad de médico, como la calidad del doctor, somos buenos. Somos de los que nos mantenemos, somos gente, y todos los que están en el hospital, somos de los mejores médicos del país. Nos entrenamos en lugares, hicimos todo nuestro doble entrenamiento, porque la mayoría somos subespecialistas. Entonces somos gente que estamos ahí para dar lo mejor, quisiéramos dar lo mejor. Nos fuimos a hacer algo mejor, y lo único que hemos tenido en Guatemala es un retroceso. Yo me acuerdo de mi maestro de neumología, que decía, si yo me hubiera quedado en México, yo sería ahorita el jefe. Y aquí ahorita, hasta cuando voy a los congresos, me tengo que quedar atrás porque ni siquiera investigación puedo hacer aquí en Guatemala. No puedo implementar nada. El doctor Luis Cruz, un gran neumólogo, ¿verdad? Y él mismo, platicábamos mucho y me decía, aquí esto es un retroceso, ¿verdad? Y entonces cuando es otra cosa que siempre digo, ¿verdad? Cuando aquí es la pérdida en los pacientes, ¿verdad? Nosotros en nuestro retroceso, pero ¿qué estamos enseñando? O sea, la deuda a Guatemala no es solo la salud del pueblo, es la educación de los futuros médicos, estos muchachos que salen desgastados, que muchos se han matado porque se quedan dormidos en el carro o quedan golpeados, chocan, gente cansada que invierte, pero que no va a tener un nivel. Yo me entrené en Alemania, en otorrino. Yo iba con el estudiante y lo sabía todo. Hasta vergüenza me daba que sabía más que yo. Todos lo sabían, pero los de nosotros aquí no pueden, porque tienen que estar sacando chance de gratis. Y ni siquiera les remuneramos una buena educación. O sea, la deuda del gobierno a salud es a todo nivel. No es solo en los pacientes. Y de ahí decimos, ¿qué vamos a ver para adelante? Y digamos, todo esto que ustedes han estado contando y han atestiguado en su carrera, esto es lo que los hace tomar algún rol, llamémosle político, digamos, porque Lisette cuando venía en su carro, ahí tenía ahí en el vidrio, renuncien golpistas, ¿no? Y a usted lo hemos visto, Napoleón también tomar el micrófono, digamos, en la plaza o en Gerona, o bueno, ahí mostró alguna vez que fue al Congreso. ¿Es esto lo que los motiva a llevar la lucha al ámbito político, o creen que hay alguna solución que no involucre esto? Sí, bueno,
Tenemos que buscar los frentes de lucha para recuperar Guatemala. De todas formas, que vamos a tener, no sé cómo inventar para salir de tanto retraso, como decía la doctora Lisset, de tantos años. Nos va a costar mucho, pero tendremos que hacerlo, claro. Lucy, la motivación es negativa, viene de algo negativo que lo convertimos en positivo, porque esta lucha es positiva. ¿Y cuál es lo negativo? Ver al paciente sufrir. Yo me recuerdo muy bien una fecha, creo que eso fue en tiempo de Otto Pérez, un tiempo atrás, no recuerdo muy bien, pero un jovencito falleció en el hospital porque hacía falta un insumo para poderle dar coagulación en la cirugía de su cerebro, que era muy delicada, y total es que él falleció por la falta de ese insumo. Entonces, eso me tocó fuertemente, porque ¿quién representa a ese jovencito que falleció? La familia no tiene voz, los pacientes que sufren no tienen voz, ni siquiera saben que el derecho a la salud pública está garantizado en la Constitución y que este gobierno está violando la ley, la Constitución y los derechos inalienables, que son la salud. Entonces, esa negatividad, eso te motiva para luchar, porque tienes que salir de tu zona de confort, no puedes quedarte con todo ese dolor. Entonces, nosotros representamos esos pacientes que no tienen voz, esa gente que sufre. Sí. Sí, como no se puede resignar, ¿no? No se puede dar por vencido. Lastimosamente no somos todos, ¿verdad? Pero yo creo que tanto a Napoleón como a mí nos rebasa la indignación. Hay un momento que a mí me despidieron en la época de Monterroso. Estuve 1 año y medio despedida, pero yo como peleé y me quedé en el hospital, entonces era una cosa como intermedia. Entonces no me pagaban, pero si yo no llegaba, decían que me daban por abandono del puesto. Entonces trabajé 18 meses sin que me pagaran. Al fin, pues, con uno que fue para mí nuestro mejor doctor, con el doctor Villedas, la presión y todo, se logró que me pagaran. Entonces casi me muero de la cólera también porque por 1 año y medio me dieron como 120,000 quetzales de sueldos acumulados. Y eso es lo que gana el ministro, eso es lo que ganan en un mes los otros que no trabajaron. Y a mí no fue de brazos caídos porque yo no paré de trabajar ni un día, ¿verdad? Entonces, pero dije yo, pero a mí no me vencen. Yo una vez que no me querían pagar, le dije, mire, ustedes se confundieron, porque yo amo mi trabajo. Eso es otra cosa. Creo que él y yo tenemos un amor por lo que hacemos. Y yo, aunque sea de gratis, voy a trabajar. Así que yo no me estoy yendo, yo no me voy a dar por vencida. Y usted me va a tener que pagarle. Y yo no me voy a ir, aquí sigo. Y seguí y me pagaron y aquí estoy. Y sigo en la lucha porque yo también he sido paciente. Yo soy sobreviviente de quimioterapia, me he quebrado por todos lados, era un poco mal hecha de niña. Yo he sido víctima de los sistemas de salud. Pero también en una parte yo donde me enfermé peor fue en Alemania. Y fue increíble. Todo me lo dieron, todo. Y eso que yo tenía el seguro más barato porque era becada y todo, y fue una atención increíble y sin racismo, pues porque yo era una mujer de pelo negro, con alemán charrasqueado, dirían aquellos, ¿verdad? Viviendo de ellos en aquel momento que estaba empezando a salir los neonazis, ¿verdad? Que decían que nos comíamos, y todo me lo devolvieron. Si yo compraba una aspirina, me daban el dinero y todo. Y entonces yo ahora veo tristemente a la gente de la capital que me dan pena porque de veras lo sufrieron, ¿va? Que dice, mira, es que están cerrando y el pobre señor no compró su medicina y aquel no pudo pagar no sé qué, y ellas compungidas, muy sentidos, de veras, y yo lo creo, ¿verdad? Que eran personas que estaban sintiendo el dolor del pueblo que ellos nunca habían visto. Lamentablemente lo vieron ahora que hubo el supuesto bloqueo, pero aquí nunca hizo falta nada, nadie se murió de hambre, todos nos movimos, gasolina había y todo, pero ellos no saben, yo eso es lo que veo todos los días. Mire, Alejo,
pero ¿y con qué lo compro? Yo a veces me enojo, pero me enojo con la situación, ¿verdad? De que, ¿qué quiere que haga? Porque de encima yo también, lo que nos pagan a nosotros tampoco es para que vivamos en opulencia. Ajá. Nosotros somos mal pagados. Y pues uno cuando es decente tampoco gana mucho, anda ganando dinero además. Entonces, es triste que la confrontación ahorita haya sido no solo al gobierno, sino a nosotros mismos como guatemaltecos, ¿verdad? Sí. O sea, y- es esa De no darse distracción. cuenta. Ahora se dieron cuenta porque ellos estaban viviendo una parte de lo que vivían. Entonces, Todos los eso yo lo veo todos los días. Entonces, yo digo, yo ya me harté y no quiero dejar que esto claro, siga. Como científicos de la medicina, nosotros hemos comprendido que más allá de la ciencia pura de la célula, el fenómeno de salud, sobre todo en lugares así, en países tan tristes como Guatemala, tiene que ver mucho a la situación social y económica del país. Y hemos aprendido nosotros que no basta con entender la célula, no basta con Con colocar hacer bien un el punto. trabajo. Ajá. Tenemos que ir un poco más allá, porque la salud integral. Va más allá, tiene que ver mucho con la sociedad, y esta es una sociedad enferma por la corrupción. Sí. Y como médicos lo hemos entendido, tenemos que ir más allá de la ciencia pura de la célula, e ir a sanar también al país, y no solo a un paciente. Ya lo entendimos, y entendimos que es tan importante los puntos que colocamos, las curaciones que hacemos, como la curación de esta sociedad enferma por corrupción. Sí. Un día tenemos que curarla para hacer una mejor Guatemala. No existe otro camino para hacer un mejor país que eliminar la corrupción. Es importante. Sí. Yo solo era en mis análisis, a veces así, desesperación en los momentos de lucha. Yo digo, no, pero si nosotros capaz que no necesitamos ni un presupuesto mayor, porque con lo poquito que hacemos sacamos al país, lo único, con solo que no se robaran el dinero, con solo que lo direccionaran donde tiene que ser, esto mejoraría un montón, porque el esfuerzo de los médicos y de la gente que trabaja en salud hace que esto, a pesar de que estemos en números súper rojos, camine. Si Y estuviera eso, todo bien planificado. Si estuviera como decía. y no se robaran el dinero. Aún sin planificación. Es que esto es un desastre tanto, porque la corrupción es increíble. Ahorita nos estábamos enterando que un palo de escoba vale 100 quetzales. No, ¿cómo es? Y lo que mismo que lo demostró mire, lastimosamente con los diputados que llegan y nos demuestran todo, siento triste de que se queden ahí en el show, pero nos dan armas. Porque esas cosas que ellos dicen y tienen ahí escritas nos sirven a nosotros como detectives que no llegamos a todo para saber los verdaderos precios y qué está pasando, porque son tantas las cosas que no las logramos investigar y nos caen ahí, nosotros podemos atacar. Aun cuando la otra soñadora, que es la doctora Pérez, es la de Izabal, ¿verdad? Que se atrevió, pero ella sale sola, que es algo que nosotros ya aprendimos, nosotros siempre estamos juntos, ¿verdad? Y pues a ella hasta la despidieron y le hicieron un montón de seguimientos y cosas Griselda, ahí. dice Y a usted, Griselda, sí. López. Griselda Y- López, que es perdón, ginecóloga, sí. Y ella no estaba mintiendo. Es algo que todos sabemos que no se está mintiendo, ¿verdad? O las ambiciones de la gente que no les importa la vida, porque digamos, los renales. De Izabal tenemos un montón, que cuánto se gasta en bus, tienen que venir 2, te tienen que estar todo el día, comida, regreso, y 2 o 3 veces. Las hemodiálisis, para que funciones, tienen que ser 3 veces por semana. Sí. Lo demás es medio paliativo, ahí solo para que digan que no les están haciendo nada. Y entonces, habían logrado que les hicieran una unidad allá, con un grupo, pero vino el otro grupo que era más poderoso y se opuso. Al final, ya habiendo construido todo, no la pudieron abrir. Y la gente tiene que seguir viajando, o sea, no les importa, con tal de sus pinches intereses económicos, dejar que la gente se muera, ¿verdad? Y no permitieron que la otra entidad abriera ahí la unidad que ya estaba hecha, que la había hecho el padre, que la habían aprobado de primero y que después se hicieron atrás. Entonces es algo tan lamentable ver cómo las ambiciones de la corrupción consumen a todo nivel. Y lo vivimos todos los días y entonces eso
La mera verdad que yo digo, pero ¿cómo pueden vivir con eso sin hablar? Yo digo, no, yo tengo que hablar porque si no Dios me va a dejar ciega y sorda, porque es que no puedo dejar de ver ni puedo dejar de oír, ¿va? Y lo que está pasando y tengo que decir algo. Es decir, que todo este retroceso y abandono que ustedes están narrando aquí no se debe tanto a una ineptitud, sino más a malicia, digamos. Correcto. Nosotros siempre hacemos analogías, vivimos en la medicina y soñamos con la medicina todo el tiempo. Y esto es como un cáncer. La corrupción es como un cáncer. El cáncer entra, ni te das cuenta, y empieza a crecer, y empieza a consumir tus células, y empieza a matarte. Sí. Y va a llegar un punto en que es irreversible. El cáncer te gana la batalla y te mata. Nosotros estamos en este punto. Esperamos que no hayamos llegado a ese momento irreversible. Tenemos la esperanza de quitarnos este cáncer que es la corrupción y es la culpable de todos estos retrocesos. Guatemala es un país enfermo. Tiene ese cáncer que es la corrupción. Y que solo juntos vamos a vencerlo y vamos a erradicarlo. No hay otra forma. La forma es unirnos todos. Los pueblos originarios ya dieron esa demostración de civismo, ya marcaron el camino. Tenemos que quitarnos el racismo, quitarnos esos sentimientos que hay de superioridad y vernos como hermanos guatemaltecos y juntos, gente que trabaja en el campo, los buenos periodistas, los maestros, los profesionales, hacer un bloque como país y apuntar para una mejor Guatemala. Guatemala es un país grande, es un país rico, es un país bonito, es un país con buena gente, entonces no podemos dejarnos vencer. Tenemos que encontrar el camino. Sí. Tenemos que encontrar el camino y quitarnos este cáncer que es la corrupción. En esa lucha estamos. Sí. Y la corrupción y la ignorancia. Porque yo creo que hemos llegado, la mayoría se quedaron en una zona de confort, de comodidad, ¿verdad? Que no se puede mover, que los tiene cegados y no los deja ver. Porque digamos ahorita, en el momento que tome el próximo gobierno, le van a comenzar, que sea Arévalo, ¿verdad? Porque él es el presidente que ganó, que nosotros queremos que sea el presidente. Digamos en salud, solo en el Hospital General, el presupuesto que le van a dar, ya no lo gastamos. Porque este año lo único que se ha pagado con el presupuesto es la deuda que quedó del doctor Hernández del año anterior. Entonces, todo lo que estamos gastando este año va a quedar de deuda para el otro año. Entonces, vamos a empezar mal. Entonces, ahorita nosotros pues fuimos con la Comisión de Finanzas para ver cómo está el presupuesto, porque encima nos agregaron un edificio de 6 pisos, pero no nos dieron presupuesto más. Y es una de trabas, ¿verdad? También la ley de contrataciones. Una cosa que es terrible, que yo no entiendo, porque yo eso sí lo comparaba con un cáncer, es que le dicen a uno, le di 40 millones, tiene 48 horas para gastárselo. Entonces usted como loco, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso que me dan 48 millones? Y si no se lo gastan 48 horas, se lo quitan, pero ¿cómo va a hacer eso? Aquí, yo no sé si los auditores son sádicos. Haciendo la aclaración, doctora, ¿sí? Que ese edificio es gracias a la bondad de Taiwán, porque no es del presupuesto, o sea, no es que el gobierno haya invertido. No. Es gracias a la buena voluntad de algunos gobiernos, como ha pasado con el COVID, que todas las vacunas fueron donadas, a pesar de todo el presupuesto. Encima hay mal uso, porque fíjese que hicieron el hospital donde no lo... Si ya le regalaron un hospital, ¿qué les costaba comprar un terrenito y hacerlo en un lugar adecuado, con parqueos y todo? No, nos lo fueron a meter a nosotros, todo amontonado, no estaba bien planificado, entonces hay áreas que se están perdiendo del lado de ginecología, nos dejaron sin parqueos, para este nuevo edificio no hay parqueos, en fin, todo mal hecho. Aunque nos lo hayan hecho los de Taiwán, que yo creo que aquí yo sí lo digo como persona y mi grupo que estábamos peleando, que ellos deberían de haber tenido más responsabilidad. Si iban a dar algo, constatar que las cosas se iban a hacer como en el primer mundo que supuestamente ellos son. Y nosotros tenemos aquí otra pelea, ¿va? ¿Cómo hacer eso que hacen 6 pisos en un ratito y la emergencia de adultos no la hacen?
Entonces vamos a salvar niños, porque ese es un hospital para niños de 0 a 28 días, porque esos son los neonatos, y pare de Sí. contar. Pero la pedia queda igual. Entonces después de que te dan 28 días van a pasar a la misma ningüinada de siempre, ¿verdad? Pero para mientras los papás se nos mueren en la emergencia. Entonces, ¿dónde está ahí Sí, la son atención parches. al niño? Sí. Son Son parches. parches, O sea, como Entonces, que todo no mal hubo hecho. una coordinación entre el donante y el receptor como para decir lo que nosotros necesitamos es tal cosa. Y No, pero el tampoco donante tenía planificación. que saber, si eso es de cualquier arquitecto. Sí. Si yo siempre digo, pero nosotros nos exigen y nos demandan, y yo miro cada profesional que digo, pero este estudió, porque sé yo más que él. ¿Cómo va a hacer eso? Ellos tienen que saber, en cualquier lado, que mire uno las estadísticas de los Estados Unidos, usted, tantos pisos, tanta gente, tiene que haber tantos parqueos, si no, no lo autorizan, ¿verdad? Y el ministro decía que quería que salud pública fuera como el primer nivel, como el primer mundo, entonces esto no es del primer mundo, esto es un atraso total. Entonces dan cosas y ahorita están corriendo para inaugurar, para salir en la foto, porque aquí hay una inauguritis, que hacen una puerta, la inauguran, que hacen unas gradas, las inauguran, pues todo es inauguración y nada sirve, Es nada, todo es una... apariencia. Sí, las clínicas abandonadas, nosotros con sillas de palo todavía, bueno, al menos no se quiebran, ¿verdad? Pero unas mesitas de... Es una cosa indignante. Yo me acuerdo una vez en el Ix que llegaron y nos pusieron un video. Entonces pasaban y levantaban las mesitas de noche que estaban rotas, las camillas, así como dice el doctor Méndez, todo estaba mal y esa vez, bueno, sigue estando en la zona 9. Entonces llegaron y nos ponen así todos dramáticos y lo apagan. Yo no quería ir a esta asamblea porque no quiero pelear. Y me hicieron ir, no era asamblea, era una presentación, me hicieron ir y estaba ahí atrás. Entonces dice, bueno, ya que vieron la calidad de cómo está el hospital, ¿qué piensan hacer ustedes por el hospital? Me enfurecí. Yo acababa de regresar de Alemania. Entonces levanten la mano, mire, disculpe, le dije, usted es profesional. Y se quedaron, sí, no, yo solo por saber, ¿usted tiene algún título universitario? Sí, va, yo tengo un título universitario y 2 especialidades. Hablo 3 idiomas. Y hasta fui seleccionada nacional de atletismo, le dije. Entonces, si yo vengo con ese currículum tan bueno y usted me ofrece esta porquería de lugar para trabajar, ¿quién cree que tiene que arreglar aquí las cosas? Se quedaron callados y entonces toda la gente se enardeció. Pues al fin ganamos ese día porque entonces había una persona decente que era el doctor Morales, ¿verdad? Que estaba en la junta directiva y cuando llegaron, miren que eso, ya me querían echar a mí también. El doctor Luis Cruz estuvo conmigo y entonces le dijeron, no, entonces hágale caso, arregle el hospital. Porque entonces Luis Cruz dijo, cuando arreglen este hospital, hablen con nosotros. Para mí entonces no queremos hablar con nadie, lo arreglaron. Esa vez compraron las camas, yo creo que es lo mismo que está ahorita, que fueron nuevos. Pero esa es la tónica de todos, ¿verdad? A echarle la culpa. ¿Qué puede dar uno más? Como ya le explicamos nosotros, aquí vamos hasta requete contra de más. De estar haciendo lo que es nuestro trabajo, bien hecho, con nada que nos dan. Sí, y aquí sí quiero recoger un poco lo que decía usted, Napoleón, porque esta lección que nos vienen a dar esas autoridades ancestrales, hubo una... No recuerdo exactamente cuál de los discursos, porque ha habido tantos estos días, pero hubo un discurso de una autoridad ancestral que decía, la vara no es poder, la vara es servicio. Exacto. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, como regresar a esa mentalidad de que la política de servicio también, o sea, si alguien va a ser un servidor público, por eso se le llama servidor público, ¿no? Claro. Y va a ejercer un cargo público, tiene que hacerlo con un espíritu de servicio. Compromiso, claro. Exacto, con compromiso, porque... Con amor. Con conciencia. Con amor, con ganas de que les interesa lo que están haciendo, pues. Si aquí es el doctor y yo lo hacemos porque amamos la medicina, porque nos amamos nosotros mismos y queremos hacer bien las cosas. ¿Qué gentuza tenemos en los gobiernos que no tienen esta dignidad? Este amor por ellas mismas, ¿verdad? Sí, y más cuando son cosas de vida o muerte, ¿no? Porque, digamos, Todo es de vida a muerte. decisiones que han tenido que tomar en condiciones precarias que puede significar la vida o la muerte de un paciente. Sí. Otra de las cosas que dijo Yamatei en ese anuncio pregrabado que mencionábamos al inicio era que del COVID salimos bien, supuestamente. Que es otra cosa que creo que a quién engaña, es que de verdad, ¿a quién engaña diciendo que del COVID salimos bien? Cuando... Pues, la gente tirada en el suelo, que la gente se recuerda sin oxígeno, sin comida, otros que se murieron en su casa porque no llegaron ni al hospital. Esa fue otra etapa desastrosa que nos puso a prueba.
Y hubo tiempo, porque cuando empezó la pandemia, faltaban que nos iba a alcanzar, porque sabíamos que nos iba a alcanzar. Cuando se vieron todas esas imágenes en países como España, en China, hubo tiempo de preparación para hacer algo y no se hizo. No se hizo y bueno, el hospital temporal del Parque de la Industria, donde se salvaron muchas vidas, los colegas trabajaron con mucha pasión e hicieron mucho. Pero recuerdan ustedes que ese hospital empezó con falta de oxígeno. Y no pudo arrancar durante la pandemia, durante meses, porque el oxígeno no servía. ¿Cómo es posible que un hospital que va a atender COVID, que el COVID afecta a la oxigenación del paciente, empiece con déficit de oxígeno? Es que es terrible. Y después todas inundado. estas contradicciones y todas estas maldades de estos gobiernos inconscientes, mitómanos y criminales, porque esto es un crimen con la población. Ese abandono de salud no se vale. ¿Cuántos millones se invirtieron ahí que se tiraron a la basura? Claro. Porque se desarmó el hospital y todos los millones que se metieron ahí, ¿dónde están? Cuando hay necesidad. Sí. Porque como ya le dije, el intensivo es insuficiente en todos lados. Ahora, ustedes ambos, pues desde su espacio van haciendo la lucha y hay muchos médicos como ustedes que también lo hacen. Eso quiere decir que no se han rendido y que ven una salida. El próximo gobierno va a recibir este sistema de salud que está abandonado gracias a la negligencia, pues, criminal, si queremos llamarle así, de años y décadas. ¿Qué podríamos decirle a ese nuevo gobierno que va a recibir esto en cuanto a si hay salida o no y por dónde tomar esa salida? Bueno, estamos conscientes nosotros que es una tarea que no se va a poder completar, no se va a poder reinventar el sistema en 4 años. Pero con que se respete la inversión, el gasto público, que se haga transparente, que no se roben el dinero, que no hayan negocios, que la salud no sea un negocio. Empezando por eso, creo que se va poco a poco a empezar a rescatar esa brecha que son decenios de años que tenemos, pero por lo menos que se limpie el sistema y se trabaje la salud con limpieza y con conciencia, que hayan buenos ministros, que haya una buena inversión y eso, que haya transparencia en el gasto, que haya buena intención y se va a lograr mucho con eso. Así que oye, fácil, pero es un reto difícil porque hay una cultura de corrupción. O sea, el que va a quedar de ministro o viceministro ya está pensando en llenarse los bolsillos. Y esa cultura hay que romperla porque así ha sido. Los que llegan a los ministerios y los que llegan a puestos es para enriquecerse las bolsas. Entonces hay que romper con esa cultura, hay que acabar con eso. Hay que empezar a eso que estaban hablando ustedes del servidor público, del servicio público. El que tenemos que entregarnos desde los puestos, desde el puesto más humilde y dar el ejemplo del presidente y los ministros, entregarse a la población de Guatemala que los puso ahí. Entonces ese reto es un reto fuerte y todos tenemos confianza. Primero que llegue el 14 de enero en paz, sí, ¿verdad? Que lleguemos en paz, que no hayan víctimas, y que se empiece a rescatar Guatemala. Eso. Tuvimos un buen director y se logró tener el hospital sin deuda. Solo con eso trabajamos mucho, mucho mejor. Después nos pusieron otros malos y volvimos a caer en las deudas que nos tienen mal. Entonces, yo creo que otra cosa que hay que decirle al gobierno es que nos escuche. Que escuche tanto a la población que ahora justamente está exigiendo sus derechos, ¿verdad? Que los apoyamos totalmente, como que nos escuche a los médicos o a las personas que estamos trabajando, ¿verdad? Que sabemos cuál es el problema, que sabemos dónde está,
Porque cuando entran, ¿quién va a saber todas estas cosas que nosotros como detectives hemos andado buscando en cada hospital? Nosotros las sabemos y estamos dispuestos. Esa vez con este director, con el doctor Villeda que tuvimos, que salimos bien, él estaba con nosotros, él escuchaba y nosotros podíamos entrar. No que ahora los que entran son los del sindicato, que no sé qué van a hacer ahí porque no ayudan en nada. Es triste, esto también lo digo de mi parte, ver cómo los que pudieron haber hecho la revolución del 44 ahora son unos traidores, ¿verdad? Porque ni siquiera están apoyando el pueblo, ni tampoco nos han apoyado a nosotros en las luchas por unos mejores hospitales. Entonces, uno que no se robe, se logra, con el esfuerzo que nosotros hacemos, se logra sacar el hospital y podemos ir mejorando, y que nos escuchen, que no nos hagan a un lado, ¿verdad? Porque esos nos toman, siempre que estamos somos como enemigos. Yo digo, cuando un amigo mío llega a un puesto alto, yo no tengo cuello, yo pierdo un amigo, porque cuando llegan ahí se vuelven de los malos y yo no cambio. Entonces ya pierdo un amigo ahí. Pero entonces yo creo que nosotros somos los amigos, que el gobierno entienda eso, que nosotros somos los amigos, que hemos estado siempre ahí, que sabemos qué es lo que se tiene que hacer, que sí, abra sus ojos a nosotros. Y doctora, otro reto también que tiene el próximo gobierno, que ojalá llegue a gobernar, es recordarse de esta gente digna que está intentando rescatar el país y que son los que más han sufrido y los que más carencias tienen, con los que existen más deudas de salud, educación, carreteras y empleo, los pueblos originarios. Entonces este gobierno tiene ese reto, tiene que voltear a ver definitivamente a nuestro pueblo humilde, que tiene tantas necesidades. Hacia ahí tiene que apuntar. Tiene que apuntar a los 48 cantones, tiene que apuntar a Sololá, tiene que apuntar al Triángulo Ixil. La salud tiene que llegar a la Guatemala profunda, y ese es un reto bien difícil. No solo a la ciudad capital, aquí tenemos muchas necesidades y muchas carencias, pero ¿cuándo vamos a llegar a la Guatemala profunda? Entonces, es un reto fuerte y ojalá que el próximo gobierno entienda que este digno pueblo lo puso ahí y no se olvide de esta gente que hoy está dando, repito, esa lección de civismo, y por favor no los abandonemos, estemos con nuestro pueblo. Y la última también es, yo sí quisiera hacer un llamado a mis colegas, porque cada vez que vemos, digamos, que apoyemos, porque esta es una obligación de nosotros, la mayoría salimos de la San Carlos y ellos nos pagaron esto, y otros pues nos fuimos becados, ¿verdad? Como yo, y yo tengo que devolver lo que un país me dio a mí para traerlo a este país. Entonces yo veo con tristeza y mucha decepción, yo ya soy una mujer de la tercera edad y no me voy porque no hay quien venga, nadie quiere trabajar en el hospital. Todos los especialistas son pocos los que quieren regresar a los hospitales. Y eso es muy, muy triste, porque es una pérdida para ellos mismos. Porque todo lo que yo he crecido como torrino, como las operaciones, todo lo que yo hago, aunque me miren de menos, lo mejoré estando en el Hospital General. ¿Verdad? Entonces uno crece en ese lugar. Y aparte tenemos la obligación de devolverle al pueblo lo que se nos dio a nosotros de gracia, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera hacer un llamado también de que hace falta y también que no es solo que como pueblo nos enfoquemos, que no es solo el presidente el que tiene que resolver aquí. Ajá. Ya les dijimos aquí que el presupuesto sale del Congreso y el Congreso, los diputados son los que nos han quitado el dinero. Hacemos un llamado también al Congreso que piensen en algún momento con decencia, ¿verdad? Que ya tiene suficiente, pues, que le dejen a sus hijos, pero ¿por qué al nieto y al bisnieto lo tienen que hacer millonario también? Por favor. Y que piensen y que hagan las cosas bien. Al Ministerio Público también, porque nosotros queremos que se vayan presos los ladrones para que el otro que llegue no cree que nosotros somos un botín, que sepa que hay castigo. ¿Verdad? Pero el Ministerio Público aquí, la señora doña Consuelo, el Curruchiche y todos esos, pero ni en cuenta, ni siquiera han leído las denuncias de la gente que se ha muerto por culpa de ellos. O sea, el gobierno es en total, tenemos que exigirle a todos, ¿verdad? Y sí,
Y tenemos que tomar la dignidad y la conciencia de un país mejor como lo tomaron los pueblos ancestrales liderados por los 48 cantones. Sí, es un Estado con sus 3 poderes Sí. el que ha abandonado el sistema de salud, así como usted lo decía. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo sé que con ustedes podríamos armar muchos programas más, así que les agradezco muchísimo por darnos sus experiencias, su sabiduría y también pues esa esperanza de saber que hay personas que sí quieren ser servidores públicos y hacerlo bien. Así que muchísimas gracias a ambos por su apertura y a ustedes por permitirnos acompañarles un día más. Y eso es todo por el episodio de hoy en Muchas Tangente gracias. Podcast. Mucho Con gusto. gusto. Fue un gusto. Muchas gracias.